Hola a todos y bienvenidos al episodio número 11 de No Todos Necesitan un Podcast, en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet. Yo soy Zaira y él es Shadi y hoy les vamos a hablar de la inteligencia emocional. Bueno, ¿Sabes lo que es la inteligencia emocional? Zaira, que sí sé que es la... La tienes masterizada. Sí. Uy, perdón. A ver, dime entonces qué es la inteligencia emocional. Hasta la pregunta ofende. Rayos. Dime. La inteligencia emocional Uh-huh. es cómo reaccionamos a ciertos tipos de estímulos. ¿Cómo? Por Sí. ejemplo. Por ejemplo, digamos, creo que tiene, bueno, según yo, tiene como 4 puntos, ¿no? Que es las inteligencias, bueno, es como tu manejo de emociones interpersonales, de retrospección, es el 2. Y los otros 2 no me acuerdo, para qué te voy a mentir. Es autoconciencia, autocontrol, empatía y habilidades sociales. Ah, eso. Pero Ok. estabas muy cerca. Cercano, sí. Sí. La inteligencia emocional puede explicarse en función de cómo gestionas tus emociones y las de los demás. Lo mismo que decías tú. Entonces es, por ejemplo, la autoconciencia es lo que sientes en ti. Y luego el autocontrol lo que haces en ti. Y con los demás es lo que sientes en la empatía, con lo que sientes con los demás. Y las habilidades sociales es lo que haces con los demás. La autoconciencia es ser consciente de nuestro humor y de nuestras ideas sobre este humor. Una vez que eres consciente de tus emociones, se registran en la corteza y la persona se vuelve menos impulsiva. Pues decide por sí misma minimizar esos sentimientos que está experimentando y puede evaluar la situación. Hay 3 estilos característicos para responder y enfrentarte a tus emociones, que están las personas que están conscientes de sí mismos, que es el ideal, que son independientes y seguros de sus límites, no se obsesionan y lo superan enseguida. Una persona que es sumergida, que es incapaz de liberarse de sus emociones, o sea, se envuelve en sus emociones y como que por más que intenta, no puede quitarse, por ejemplo, la tristeza, la depresión, así. Y el aceptador es el que sabe que está, por ejemplo, de mal humor. Es ¿El qué? el que sabe, por ejemplo, que está de mal humor y no hace nada para cambiarlo. Ok. Ese es El aceptador. Sí, así se llama, esos tienen sus nombrecillos. Con la autoconciencia viene la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía excesivas. Hay personas que no logran librarse de esto y luchan constantemente con sentimientos de aflicción, mientras quienes tienen desarrollada esta destreza se recuperan mucho más rápido de los reveses y trastornos de la vida. Ok, pregunta. Entonces estás diciendo que básicamente, bueno, que son las personas que tienen inteligencia emocional, ¿no? Que son los que pueden manejar sus sentimientos y emociones de manera, o canalizar sus energías de manera correcta. Pero estás diciendo que si esta habilidad, ¿naces con ella o se puede adquirir? A diferencia del coeficiente intelectual, que se supone que ya no lo puedes mejorar, las habilidades emocionales se pueden mejorar con la práctica. Entonces todo el mundo podemos volvernos más inteligentes emocionalmente. Empáticos y manejar nuestras ansiedades y cosas así. Ok. La propia motivación es ordenar las emociones al servicio de un objetivo. Es esencial para prestar atención a la automotivación y el dominio para la creatividad. El autodominio emocional, postergar la gratificación y contener la impulsividad. Esto sirve para... En el libro que estaba leyendo decían que habían hecho un estudio de unos niños que les pusieron unos bombones. Les pusieron un bombón enfrente y luego les dijeron de que si logras esperar a que esta persona vaya y haga lo que tiene que hacer, que eran como 4 minutos lo que tenían que esperar. Que le daban uno más, ¿no? ¿Algo así? Le daban otro bombón. Y si no, pues te lo comías Si enseguida. no, o si te lo comes enseguida, pero no tienes otro bombón. Y luego esos niños lo siguieron hasta la secundaria. Y, y los niños que se esperaron al otro bombón tenían un coeficiente y habilidades sociales mucho mejores que los del niño que no se habían esperado a comerse el bombón. Sí, y bueno, yo he visto el estudio, pero creo que los resultados más bien no enfocado en eso, sino decía que la gente que tienden a esperar tienden a tener más gratificaciones que la gente que enseguida busca como el placer, como los niños de que se comen la cosa enseguida. Incluso su manera de comportarse eran súper impulsivos y luego más irracionales, como
les iba peor y hacían más Sí, tonterías. pues hay gente impulsiva, ¿no? O sea, es lo que está reflejando Dice el que estudio, o qué es el punto del estudio. Sí, dice que la capaz de ser fluido te permite un desempeño destacado. La capacidad de ser fluido, Ujú. o sea, de que te adaptes a la situación, ¿te refieres? Y el que controles tu impulsividad y tus antojos. Satisfacer tus antojos en el momento te hace una persona... Bueno, fuerte mentalmente, ¿no? Porque supongo que hay gente que enseguida cae, es como la gente que, y no quiero decir que sea a la base de la adicción que no sea débil, pero en general el hecho de que puedas, ¿cómo se llama? Tropezar tantas veces, como la gente que sale de adicciones y lo vuelve a entrar, así están en ese ciclo. Mi pregunta es de que, ¿cuál será el factor si eso naces con esa predisposición a ser, por ejemplo, impulsivo, o es algo que depende mucho de cómo te criaron, o ¿sí me entiendes? Si es un factor genético, es un factor externo que uno aprende. Hay personas que sí nacen con, o sea, tienen esa genética. Y hay personas, o sea, por lo que te digo, que puedes mejorar tus habilidades. Lo que pasa es que cuando tú ves algo, que pasa algo y te genera una reacción, te entra por los ojos y luego se va directamente a la amígdala, que es la que te hace... Amígdala, ¿sí? ¿Qué dije? Amígdala. No, Es amígdala. Sí. Bueno, amígdala. No, sí dije amígdala. Lo que pasa es que hablo raro, pero sí dije amígdala. ¿Qué te estaba diciendo? Pasa, te lo ves, o sea, lo ves con tus ojos y luego pasa directamente a la amígdala y luego de ahí creo que ya se va como a la corteza y no sé qué tanto, o sea, se hace un proceso acá exótico, pero la amígdala es la que te hace que tengas una reacción inmediata. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando escuchas a un ladrón que entra a tu casa, te paras y la que recibe la señal de volada es la amígdala. Y es la que te dice que, no sé, agarra un bat y golpea al intruso. Pero hay otra, acá lo apunté porque no me acuerdo. ¿El punto? El punto era que no me acuerdo. ¿Cuál es el punto? No sé. Estaba hablando de que te estoy diciendo que si la gente aprende... Ah, sí, puedes o aprender. es algo genético en general. Y me está diciendo que dijiste lo de lo que pasa a los ojos y lo de los ojos. No, me preguntaste algo de referente a eso. No, te pregunté en general de que es genético el asunto. Yo te estoy diciendo, a mí me sorprende, por ejemplo, de gente que como he visto gente crear a sus niños muy pacientes, de que no, te sientas aquí calladito y lo que sea, ¿no? Lo y que pasa es que entrenas a tu cerebro a que en lugar de que reacciones rápido de lo de eso, de que se va a la amígdala, que pase por el otro lado, que te estoy tratando de decir que no me acuerdo, y que lo analices, porque una vez que analizas, o sea, que estás analizando lo que estás sintiendo, hay una frase que dice, una vez que sabes lo que sientes, lo haces tuyo. Entonces, conoces tu emoción, lo analizas y luego ya, pero tienes, o sea, es como un ejercicio mental. Bueno, yo no sé si esté relacionado esto con lo que habíamos hablado una vez, creo que te había platicado de ese libro que se llama Piensa rápido y lento, bueno, Thinking Fast and Slow, que era de un ganador del premio Nobel, que se llama creo que Daniel Kahneman, creo. Entonces, de que hablaba de eso, ¿no? De que normalmente tienes una parte primitiva del cerebro, ves que siempre hablan los psiquiatras, psicólogos y eso de que la parte primitiva del cerebro, y esa parte de sus funciones simples, análisis simples de las cosas. Y luego tienes una parte analítica de las cosas, que es la que de plano, o sea, sí se sienta cuando no tienes una respuesta directa que viene primitiva, es la que se siente y analiza, por ejemplo, problemas matemáticos o algo. Creo que a ti te había dicho lo de las pruebas esas de que usan en ese libro. Y que la mayoría de la gente las hace mal porque cuando piensas enseguida es la que todo el mundo va con esa reacción de su parte primitiva del cerebro. Pam, te dan la respuesta. Menos las personas que trabajan como que... Exactamente, que normalmente tratan. Pero me pregunto, bueno, entonces supongo que sí se puede trabajar ese tipo de... Sí. De cosas y que no es algo como que, es que yo soy bien impulsivo. Porque mucha gente, y creo que no quiero que nos vayamos acá, pero empezando el podcast... de que mucha gente igual siempre usa como pretextos que yo soy así, es que soy impulsivo, es que soy quién sabe qué. Sí. Entonces, en cierta manera es que no es así, es una cosa que tú decides ser así, pero puedes trabajar para llegar a otro punto, ¿no? Que donde te sientas más cómodo, ¿cómo se llama? Analizando tus sentimientos, interactuando. Que sepas, que expandas tu lenguaje emocional también, porque luego empiezas a
no sé, no sabes ni siquiera identificar cómo te sientes, ¿no? O sea, nomás así como que te englobas en, estoy triste, pero no sabes si te sientes ¿Por qué? melancólico o así, ¿sabes? Bueno. ¿Por qué qué? No, ¿cómo? ¿Por qué qué? ¿Porque estoy triste? Ah, sí. Ay, pues no sé. Reconocer las emociones en los demás. Estas son como las cosas que te hace una persona inteligente emocional. Más adelante te voy a decir cómo puedes mejorar tu inteligencia emocional. Ok, venga con esto. Dice, reconocer las emociones de los demás, que es lo que es la empatía. Es la habilidad fundamental de las personas que se basa en la capacidad de la autoconciencia emocional. Las personas empáticas están mucho más adaptadas a las sutiles señales sociales que indican que lo que los otros quieren o necesitan. Por ejemplo, si ves a una persona enojada, o sea, tiene los brazos cruzados y está así, pues está enojada, ¿no? Entonces ya como que empiezas tú a identificar esas cosas y sabes cómo reaccionar a esas situaciones. Y hay otra cosa que no va con esto, pero me llamó mucho la atención es cuando estaba leyendo el libro, hay una cosa que se llama alexitimia, que es una persona que no sabe. Ah, sí, vas a decir Sí. algo así, ok. ¿Qué? Que no entienden No entienden lo que gestos, sienten. no saben identificar. Es como lo mismo de los psicópatas, no son los psicópatas. ¿Cuáles son las personas que no entienden el sarcasmo? Los psicópatas. No, pero o sea, tienen otro, como la Las gente, personas con no, mal autistas. sentido. Ah, ya. Creo que la gente autista, en sí, cierta no manera, entiendes. no entienden cuando le dicen el sarcasmo, entonces todo lo toman, como se llama, a la letra. Ujú. Entonces, de que dicen que o sea, lo que ellos hacen, mucha gente que es autista, pero es muy buena socialmente, dicen como que se tienen que aprender a adaptar a comprender ese tipo de Ujú. cosas, porque en general, sí lo toman a la letra, o sea, de que es un chiste o algo y se sienten como que atacados, ofendidos, porque no Hay un entienden esa programa distinción. que se llama The Good Doctor, no sé si alguna vez lo has visto, lo estoy No. viendo con mis papás, está muy bueno. Y es de un doctor que tiene el síndrome de Savant, que es uno, O sea, ¿los genios? ¿Te refieres? Sí, Ok. y aparte es autista. Espérame, ¿es un programa de reality o No, es no, 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 un...? no, es un programa, es un drama Ok. de televisión. Está de hecho basado en un drama coreano. Y lo hicieron una versión americana, así al pie, como está en el coreano. Pero este chavo también así de repente, cuando está en... Pues es un residente de cirujano. Es un inglés, ¿no? ¿Blanco? Bueno, Sí, digamos el que inglés la hace de o- Norman Bates en Bates Motel, en la serie de Bates. Creo que sé cuál es. ¿Sí sabes quién? Sí, quién es el chavillo. También así de repente, pues como, o sea, está aprendiendo a socializar con sus compañeros de la residencia y de repente saca así Cosas raras. Sí, no, y hace sus chistes de sarcasmo y es así como que, y luego les dice, eso fue sarcasmo. Se cura, pero sí. Ujú. No, iba a decir de que creo que hay otro ejemplo también de la vida real de hablando de savants. Ujú. Es que, bueno, antes hubo un programa, creo que no sé si fue serie de BBC o de qué programa fue, pero hicieron una que era de savants, se llamaba. Ujú. Entonces era gente que tenía habilidades supernaturales. Ujú. Uno de ellos era un inglés que se llamaba Daniel... No se acuerda como Daniel Tomman o algo así. Ujú. Tomman o Daniel Tom, no sé. Entonces fue el tipo, y creo que hemos hablado de él en otro podcast, que recitó como 14,000 cifras de pi Ujú. y de memoria. Ujú. En un día así, un día hablando y lo 3.14, bla, bla, bla. Entonces tenía muchas habilidades, o sea, mentales en cuestión de números. Buenísimo. Y lo que él platicaba es que él como veía los números, decía, es que yo no sumo, yo siento. Ajá. Yo veo un 5 y yo siento rojo, calor y no sé qué. Entonces, de cierta forma, eso como que los cálculos se automáticamente porque eran sus sentimientos. Ajá, ya. Otra persona que hace que también tiene eso, que es John Mayer. Creo que es Pero él platiqué, tiene ¿no? lo de lo que ve Sinestesia colores, o no ¿verdad? sé Sí, qué. Ajá, sinestesia. entonces él ve la música. Ujú. Entonces En digo, colores. ajá. ¿De qué color será tu voz? Yo Azul. digo que ha de ser... Azul, La sí, mía ha que de ser está como, more- como amarilla, yo digo. ¿Alguien tiene sinestesia? ¿Me puede decir de qué color es mi voz? Me gustaría saber. A mí también. ¿Sinestesia o sinestesia? Sinestesia, creo. Sinestesia, sí. Ah, bueno, no sé, es en inglés. Bueno, y en esa Sinestesia. serie también el chavo cuando está como... Llega una persona herida y así... empieza como a visualizar así todos los órganos y luego los Sí, libros se y me hace así. medio ridículo cuando Pero se hacen me eso, hace, o sea, hay personas que se memorizan, por ejemplo, todos los números de teléfono de las páginas amarillas y cosas así que tienen ese síndrome. O sea, tiene una pues no, memoria excelente. el tipo de hecho, el que era el verdadero, eso es más impresionante, Ujú. el que basaron la película de Rayman, Ujú. Rayman, o sea, el tipo existió, ¿sabes cuál es la película esa, No. no? Sale
Ay, ¿cómo se llama? Sean Penn. Ya. ¿Ya sabes cuál? Que es como un... Bueno, no quiero decir retrasado porque ya hablamos de la cultura de cancelación. Sí, no. Pero es un retrasado, ¡Oye, pero sí! que tiene super habilidades. No, es un tipo de la vida real. O sea, de que o sea, iba a la librería o la biblioteca y luego se ponía así. Escaneaba los libros. Sí. Y se los aprendía a tener memoria Sí. fotográfica. Entonces, de que podía recitar fechas y lo que sea. Pero no podía tener una interacción social. Que es muy gracioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del que te estaba hablando de Daniel, el tipo era autista. Entonces, que a la edad de 4 años, él era un niño normal. A los 4 años creo que tuvo como un ataque epiléptico, yo no sé. Entonces, de ahí empezó a cambiar. Y él dice, es que yo soy muy malo socialmente, pero el tipo era súper encantador. O sea, va a los programas. Yo tuve ataques epilépticos de chiquita y nunca me... Y no es encantador. Maldita sea. Porque soy normal. O sea, el tipo era muy, muy encantador, la verdad. Y muy, como que, ¿cómo le dicen? Soft spoken. Soft spoken. Sí, como que dulce, con mucho tacto, ¿no? Entonces, pero él decía que según él era malo para hablar. Pero... No sé. O sea, no sé si él dijo como que lo aprendí, o sea, me aprendí a comportar socialmente, porque ves que lo Sí aprendes, pero esa es otra, bueno, sí aprendes. De hecho, el libro que estoy leyendo, hay otro que se llama Inteligencia Social. O sea, es como... 2.0. De hecho, habría muchas cosas de las que me gustaría hablar que vienen ahí, pero pues es demasiado información. Entonces no se puede. Bueno, adelante, propio, dale. Propio. Die. Ahí aquí dice lo de, si puedes expresar con palabras lo que sientes, lo haces tuyo. Eso es algo mucho que te dicen también en la terapia, ¿no? Así como que, ¿qué sientes? O sea, tienes que identificar lo que sientes. ¿Crees que eso es a mí, por ejemplo, a veces me sorprende? Bueno. Ay, no se escuchó alguien. Ay, disculpen. ¿Tienes hambre? Ay, al parecer. Déjame, voy a hacer la cámara. Como decíamos. Me ibas a decir algo tú. No, no, de que estás hablando, por ejemplo, que en terapia dice, te ayudan a identificar lo que sientes. Sí. De O hecho, te ponerlo dan en una palabras, lista, ¿no? Para... una lista de emociones para que... Cuando empiezas terapia, te dan una lista de emociones para que identifiques. Y cuando empiezas a platicar, te dicen, ¿y qué emoción es la que sientes? Y luego ya tienes que decir, no, pues me sentía así. Cuando tú empezaste terapia, yo nunca he ido a terapia, ¿no? Pero bueno, entonces no tengo una interpretación directa de cómo... ¿Cómo? No, nada. No, o sea, no sé cómo sea. Por ejemplo, me dices, cuando tú fuiste a terapia, ¿tenías dificultades expresando cómo te sentías? Tenía dificultades entendiendo cómo me sentía. O sea, digamos que tus emociones eran abstractas en el sentido de que, digamos, estás enojada. Ajá. Y no sabías por qué. O sea, sabías que algo te había Más enojado, pero ajá, no sí. sabías cómo decir, no, es que fue, me pegué en la pierna Ajá, o algo sí. que... O sea, no, sí sabía, o sea, sí tenía una... Noción. Sí, pues sí, o sea, sí. Pero más bien como que estaba muy embotellada. Estaba muy cerrada a expresar. Okay. Entonces, para mí lo que se me dificultaba era, por ejemplo, cuando me pasaba algo o que estaba en una situación en la que me sentía yo mal, o me sentía deprimida, o me sentía atrapada, o me sentía enojada. Para mí era muy difícil decirle a la otra persona, porque no entendía bien por qué, para empezar, no entendía por qué yo no podía decir lo que sentía. Uh-huh. Entonces, como que fue un proceso de... El proceso que yo tuve y que hasta la fecha pues yo creo que sigo teniendo porque sigo yendo, es de entender de dónde viene todo lo que yo estoy sintiendo. O sea, ¿por qué remontándome a mi infancia, de dónde vienen todos estos sentimientos y por qué yo hago las cosas que hago o escojo, por ejemplo, las parejas que escojo o escojo los trabajos que escojo o me meto en las situaciones en las que me meto? No diciendo que todo sea malo, pero, o sea, el saber por qué estoy buscando, qué me falta, que no tuve en ese tiempo, que ahora estoy buscando malamente. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que muchas de las cosas, digamos, y no quiero decir como que las cosas incorrectas, porque, o sea, no, o sea, no estoy diciendo que sea incorrecto, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que las cosas que haces en este momento, has podido remontar a tu infancia diciendo, es que tuve esto y la verdad fue, digamos, no fue, ¿cómo se llama?
llevado a cabo de manera correcta o solucionado en el momento o... ¿Cómo se llama? En ese sentido. Entonces, bueno, no sé, es que en cierta manera, conforme me platicas, el que el volverte una persona más inteligentemente emocional es en cierta forma como una terapia, darte tu propia terapia. Sí. Donde ves, analizas y supongo que luchas contra los sentimientos o cómo te sientes y tratar de identificar qué es lo que tienes y qué te puede llevar a estar más estable. Y de dónde viene. Y es como, es lo de que dices, si dices, o sea, si sabes lo que sientes, es tuyo. Y es como, me siento... Es como puedes decir, no sé, llego yo con una amiga a ir a comer a un restaurante a las 2 de la tarde. Llego yo a las 2 de la tarde, estoy esperándola y me cae bien gordo que lleguen tarde, ¿no? O sea, es como, me hiciste... Yo mejor ni te digo No, o sea, es un ejemplo, no te estoy diciendo que sea mi situación particular, o sea, es un ejemplo. Entonces llego, estoy enojada porque mi amiga ya tiene media hora haciéndome esperar, pero yo, o sea, y ya empiezo y se me arruina toda la comida y me porto fea con ella porque me hizo esperar y nunca le digo ni por qué. En lugar de decirle, regañarla desde un principio, ¿sabes? No, y no regañarla. No, bueno, en general, o sea, hablar la del cosa tema inteligente sería, la cosa inteligente emocional sería, ok, estoy enojada porque mi amiga no ha llegado, yo no puedo controlar a mi amiga, yo no puedo controlar el tiempo, yo estoy aquí, yo hice lo mío, puede disfrutarlo cuando llegue, le voy a decir, oye, no llegues tarde, o sea, no, o dime mejor, voy a llegar tarde y pues ya no me agüito, ¿sabes? Pero es como, eso sería una manera inteligente de manejar esa emoción, por ejemplo. En lugar de enojarte y comerte. Y sí, arruinar el día para todo. Especialmente a ti y el resto del día. Sí. Con el coraje. Y luego voy a irle rayando la madre a los de los carros y ya se te arruinó todo el día y, o sea, sí. Entendido. Adelante. Entendido. Manejar las relaciones. ¿Esto ya te lo dije? A ver. Reconocer las emociones de los demás, ¿verdad? Manejar las relaciones. El arte de las relaciones es a gran medida la habilidad de manejar las emociones de los demás. Es lo que te hace competente o incompetente social. Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que dependa de la interacción serena con los demás. Es como lo que te decía, en lugar de... O sea, puedes arruinar tu amistad con ella haciendo el momento incómodo o puedes manejar las emociones. Y entender también, ¿no? Como a lo mejor se le hizo tarde porque... No sé, no funcionó su carro, o sea, todos tienen una... No, el mundo no gira alrededor de ti, básicamente. Porque a veces reaccionamos sin pensar qué es lo que te decía de la amígdala. A ver. Adelante, tienes tiempo. Dice... Explícalo. Ay, es que... mira, aquí viene explicado. Ok. Venga. La señal visual va primero a la retina, de la retina al tálamo, donde es traducida a la lengua del cerebro. La mayor parte del mensaje va entonces a la corteza visual, donde es analizada y evaluada en busca de un significado y una respuesta apropiada. Si la respuesta es emocional, una señal va a la amígdala para activar los centros emocionales, pero una porción más pequeña va directamente a la amígdala en transmisión más rápida pero menos precisa. Así, la amígdala produce una respuesta emocional antes de que los centros corticales hayan comprendido perfectamente lo que está ocurriendo. Por eso es que dicen que a veces que la gente se vuelve loca. ¿Cómo? De que la gente a veces se vuelve loca. O sea, por ejemplo, había un ejemplo en el libro en donde dicen que un muchacho que estaba estudiando, que tenía un GPA de 4.0 y que quería ir a Harvard, no sé si a Harvard, ¿verdad? Pero pues quería ir a una universidad acá muy matona, y un profesor le puso un 8 en un examen. Entonces, pues el tipo estaba así como que se volvió loco. Pues ¿sabes quién? Como Tate. Ya ves que estamos viendo American Horror Story, que se volvió loco y fue y le disparó a todos sus... Bueno, entonces el chavo fue a hablar con el profesor y le dijo, oiga, es que el 8 está mal, yo necesito un 10 para poder entrar a Harvard, entonces cámbiame la calificación o vuelvo a poner el examen. El profe le dijo que no, que su calificación era justa y que no le cambió la calificación. Entonces el chavo lo que hizo fue apuñalar a su profesor. Uy, ¿cómo está? Y es lo que, o sea, es como... Yo decir que yo conozco una historia similar a alguien así, pero la persona, el niño, voy a decir porque la neta era un niño, que se terminó mal colgando. Pues dicen que eso es porque hay como una carretera, o sea, le llaman como un... Sí, es como, o sea, en lugar de que tengas tiempo de que se vaya donde se tiene que ir la señal, se va directamente a la... y te produce una reacción inmediata. Y cuando hicieron el juicio... llegaron a la conclusión de que el chavo había entrado en un estado de shock.
y que por eso había hecho lo que hizo. Qué miedo en cierta manera de que eso de que Porque era una persona... como el cerebro está en cierta forma conectado, que luego un evento o algo... Te puede, pum, No, sí, o sea, que te botar den la canica. no, un cortocircuito. No, pues es que literalmente, o sea, un cortocircuito. Porque sí creo, por ejemplo, de que ha habido casos de gente, digamos, que encuentran a sus parejas en la cama con otras personas y se les da el switch y terminan haciendo algo loco. Sí. Y digo, por algo la ley entiende que cuando tienen esos momentos que es más perdonable porque, o sea, de plano es como el cerebro primitivo que toma control y de forma animal haces algo, ¿no? Que verdaderamente tal vez si estuvieras en tu sano juicio no lo harías. También dicen que este tipo de arranques los puedes conectar con los ataques, por ejemplo, de euforia o de risa. O sea, eso es lo mismo, es el mismo cortocircuito, pero en diferente emoción. Creo que iba más como conectado a la ira y al como... En cierta, bueno, es que supongo que te digo que esa parte del cerebro primitivo, porque creo que, digamos, en los casos de cuando hacen simulacros, y esto pasa mucho, por ejemplo, los militares, de que tienen los entrenamientos o simulacros de combate, y es porque entienden que el cerebro, por ejemplo, en situaciones de alto estrés, no piensa. Y ves que normalmente la gente dice, si estuviera alguien en un disparador o algo así, yo haría esto, yo haría aquello. No, uno se pone a criticar, ¿no? Y llega a esas situaciones, son los primeros que se congelan, ¿no? Sí. Entonces lo que hacen, por ejemplo, en el caso de los militares de que tienen ese tipo de simulacros, es que no piensan, o sea, reaccionan porque están entrenados a hacer siempre esos movimientos, a hacer esto, a checar perímetro. Sí, está ensayado todo. Sí, entonces eso me hace como que te digo, interesante de que en cierta manera, pues, por lo menos que puedas aprender tal vez a actuar de manera sin pensar, simplemente como un reflejo, aprender a tener reflejos que te ayuden en ciertas situaciones. Entonces te digo, eso me hace padre. La amígdala, existen 2 amígdalas y está una de cada costado del cerebro. Esta se encarga del aprendizaje emocional y sin ella experimentaríamos algo que se llama ceguera afectiva. O sea, no podrías sentir cosas, llorar, amar, placer. Dice que de ella dependen todas las pasiones. Esta puede ejercer control de todo lo que hacemos, incluso mientras el cerebro pensante, la neocorteza, están intentando tomar una decisión. Es lo que decíamos, que es como una alarma, que se prende así, ¡pum! Y es el cortocircuito, ¿no? ¿Qué es más importante, la inteligencia emocional o el coeficiente intelectual? La inteligencia emocional. Sí. Bueno, ese es... No, la inteligencia emocional, porque te iba a decir, por ejemplo, en el caso hay personas muy burras que llegan a muchos lados por cómo... Porque se manejan, porque somos seres sociales. Es lo que decías el otro día cuando estábamos en lo de las personalidades, decías, yo siento que las personas con este tipo de personalidad, que son más... Las sociales, la gente que sabe manejar en eso, porque al final no importa, por ejemplo, en los proyectos, no importa qué tan bueno seas. Mientras te lleves... Sí, la gente quiere trabajar con la gente que se sienta agradable. Entonces puede ser el más tonto y eso, pero puede ser muy agradable. Y dices, el proyecto se va a hacer bien, mal o lo que sea, o irregular. Se va a terminar, ¿no? Entonces, y las personas empáticas tienen más posibilidades de tener ambientes de trabajo más positivos. Y la gente prefiere trabajar con ellos. Sí, por ejemplo, y luego te iba a dar el ejemplo de... Creo que fue el Nikolai Tesla, que terminó muriéndose pobre. O sea, el tipo era un genio, dio muchas invenciones, pero en general creo que nunca se casó, nunca hizo dinero. Creo que la única manera en que sobrevivió es porque el dueño de, creo que se llama Westinghouse, la compañía esa, que lo tenía contratado, era como que gente rica, entonces lo tenían ahí. También hubo casos, no me acuerdo de otro matemático también muy famoso que estaba Xavier, era un genio, un niño genio. Entonces se murió virgen. O sea, de plano creo que se suicidó. No, se suicidó porque decía como que es porque que era virgen. En cierta manera, porque imagínate que estés en cierto nivel, digamos, de inteligencia donde vas y digo, no puedes hablar, no de series, con las ¿no? mujeres. O sea, te gusta hablar de cosas interesantes o algo que la verdad, y no encuentras nunca a alguien a tu nivel. Pues a eso me refiero, de que para ellos era difícil mezclarse con otra gente porque de plano nadie está a su nivel, o sea. Sí, pues, pero pues encontrar una persona, no sé, otro hobby. Entonces, ¿de qué te sirve ser tan inteligente si en verdad esa gente... No tiene por ejemplo, no me acuerdo que o sea, ha habido muchos intelectuales de esa gente que se terminaron muriendo... Solos y pobres. También Mozart igual, ¿no? Creo que... ¿No se has visto la serie esa de Mozart? Digo, la película. Entonces, de que se terminó... Bueno, él era extrañamente social.
Y siempre estaba en las fiestas y eso, pero era muy malo manejando como que el dinero. Bueno, pero eso también lo puedes aprender. Y ¿Manejar el siendo dinero? tan listo, sí, puedes aprender a manejar el dinero. A menos de que tengas Bueno, sí, pero un me problema refiero, como... estamos hablando de gente que tiene mucho de algo, digamos, en este caso inteligencia, pero carece de inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es la Yo no respuesta sé manejar mi según? dinero, ayuda. ¿Cuál es la respuesta según tu? No sé, ¿qué ¿No estaba dice? diciendo? No se te gaste la pregunta. Que a finales del siglo XX aparecieron varias investigaciones que presentaban a la inteligencia emocional como el principal motor del éxito y la satisfacción personal. Los estudios mostraban que los mejores líderes eran emocionalmente muy inteligentes, pero los más recientes estudios ponen muy en duda esa afirmación, porque los líderes más carismáticos no poseían tanta inteligencia emocional como se creyó inicialmente. ¿Por qué? Porque la manera de evaluar su inteligencia emocional fue a través de cuestionarios que ellos mismos respondieron y que el líder iba a reconocer por escrito que no sabía identificar las emociones de sus trabajadores. Entonces puede ser que las personas, como dices, más inteligentes no tengan inteligencia emocional. Dice, ¿realmente se puede, la pregunta que me hacías ahorita, ¿realmente se puede mejorar la inteligencia emocional? Y la teoría más generalizada es que para incrementar el coeficiente intelectual, a veces es lo que te decía que es imposible, ¿no? Prácticamente. Pero sí se puede aumentar la inteligencia emocional. Dice que puedes cambiar hasta cierto punto. ¿La inteligencia emocional te refieres? ¿Cómo lo que me sorprende es, ¿te puedes ser más tonto, pero no te puedes ser más inteligente? Qué gacho. Aunque Matando trates, no puedes. Sí, O es sea, lo que uno qué acá triste, leyendo ¿no? libros, ¿no? O te puedes ser más tonto con los años. Pero hay ejercicios, hasta por ejemplo, los puedes encontrar en YouTube, de que hay ejercicios de cómo mejorar tu memoria, por ejemplo. Sí, pero no es lo mismo hacerte más inteligente que tener buena memoria. Pues puedes aprenderte cosas, fun facts. Bueno, datos. Por ejemplo. Sí, que te ayuden socialmente. Sí, ¿no? Dice, la capacidad para gestionar nuestras emociones y las de los demás no varía mucho durante nuestra vida. Según la evidencia científica, los factores más determinantes parecen ser la educación recibida, genes y experiencias infantiles. Es lo que me decía, sí, la genética también influye. No es que no puedas desarrollar tu inteligencia emocional, pero para hacer cambios profundos deberás dedicarle tiempo y esfuerzo. Y práctica, ¿no? Así es como todo. La inteligencia emocional parece mejorar al paso de los años. De ahí el dicho de que la gente madura con la edad. Eso no es un dicho, bro. Pues, o sea, sí es lo que dicen, o sea, es como que pues ya está grande, ya maduró, ¿no? O sea, es como que... Estaba esperando algo Tú más, como más profundo. No sé. Mal. Bueno, no. Mala hierba nunca muere, o no sé. Está verde. Venga. La ayuda profesional sí da resultados. Dice que gracias a la plasticidad neuronal, el término que los neurólogos usan para referirse a la capacidad del cerebro para cambiar a cualquier edad, es posible aprender empatía y gestión emocional. La mejora puede llegar hasta el 35%. Mira, yo no soy drogo, pero en general... ¿Drogo? Sí, no, o sea, no drogas me refiero. Ah. Pero ya ahí vamos a hablar de drogas. Hay que decir que no dicen, por ejemplo, la gente que toma como psicodélicos. Que se expanden. No, Se les sí, o sea, expande la mente. que son ese tipo de cosas que te ayudan para tu plasticidad neurológica. Entonces, y antes de que empezáramos el podcast, estaba preguntando la Zaira de que... De que si quería hacer ayahuasca con él. No, y era Yo más no. por otra razón de que dicen, por ejemplo, de que la gente que hace psicodélicos tienden a reducirse el ego. Entonces, que en cierta manera, cuando una vez que te reduces el ego, por ejemplo, puedes ser una persona más conectada contigo, con el verdadero tú, sin que haya esas interferencias de, digamos, celos, envidia o todas esas emociones. Pero que luego te si previenen. entras a un mal viaje, creo que te va peor. Pues no sé, pero me refiero a esto en el caso, por ejemplo, de que te da supuestamente más introspección, porque hay menos ruido que te afecte, por ejemplo, porque el mismo ego trata de bloquear de que lo liberes, porque es como autosobrevivencia. Es como tú tienes una imagen de ti que es muy inquebrantable y luego hasta que llega alguien y te dice que no es así, ay. No, pues por eso, y siempre hablo de esto, de que no hay cosa que a mí me dé más miedo en cierta forma desde tener tú una visión propia de ti, ajá. y que no concuerde con la realidad. Y ya sé que siempre se puede alegar de que dices que no importa lo que digan los demás, lo que tú creas y lo dices. No, porque en cierta forma tiene que haber una cohesión entre ambas. Miren, chavos.
Ya les dije que sí se puede mejorar la inteligencia emocional, ¿verdad? Estos son los pasos para mejorar la inteligencia emocional, por cierto. Ya brincamos a los pasos. Y luego la inteligencia emocional, te digo, se puede mejorar hasta el 35%. Y en el caso de las habilidades sociales, puedes mejorar tus habilidades sociales hasta un 50%, o sea, un chorro. Bueno. Si no tienes nada de habilidades sociales, puedes tener... Puedes doblarlo. Te cabe entero. Además, puedes hacerlo 100%. Ok. ¿Qué ibas a decir? No, te iba a decir... ¿Qué te iba a decir? No sé, pero dijiste... Y luego no dijiste nada. No, es que siempre me he encontrado cosas que no tienen como una respuesta de sí o no. Uh-huh. Que digan, puedes serte inteligente, o sea, 50% más inteligente. Y dices, ¿basado en qué? ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Es, por ejemplo, digamos, y supongo que vamos a dejar el link en la descripción, o no sé si vas a tocar esto del tema además un rato. Esto pero no la es prueba... de ninguna... No, pero la prueba, el test me refiero que me diste tú. De inteligencia emocional, de inteligencia emocional. Entonces, de cierta manera, es de que... Bueno, creo que eran como 17 preguntas. Voy a decir sí, que era poquito. eran pocas preguntas, entonces era básicamente tú ve una cara, identifica qué emociones están sintiendo, cómo tú manejas tus emociones. Entonces, de cierta manera, no es como que está alguien juzgándote, que se me hace que es mucho más... Sí, aunque de todos modos a mí no me fue tan bien, ¿eh? Aunque nadie me estuviera... Peor, ¿no? Así yo mintiendo en cada respuesta. Sí, yo acá. No, me refiero... pero me refiero de que... Traté de ser muy honesta. Es raro en cierta forma que tú te autoevalúes, ¿no? Porque puedes ser muy honesto, puedes ser muy deshonesto y decir, yo manejo todo perfectamente, ¿no? Que supongo que es parte del test. Yo manejo las cosas perfectamente. A él le fue muy bien en el test y dije yo, no es cierto. Entonces sí, de que me digas, vas a mejorar el 50% de que... Pues vas a ser, si ya eres un super plus en la inteligencia emocional, imagínate, ¿no? Ajá, va a ser como 115% ya. Va a ser una eminencia este hombre, no puede ser. Bueno, adelante. A mí me salió como que más o menos, estoy como en... O sea, sí estoy consciente, pero en situaciones de mucho estrés decía que era cuando no sabía, y sí es cierto, a veces cuando estoy muy estresada no sé cómo manejar las cosas. Aquí está esto. Es imprescindible que alguien te dé feedback. Resulta que no somos demasiado buenos evaluando nuestro nivel de inteligencia emocional. La estimamos peor que nuestro cociente intelectual. Por lo que, además de no saber cuán listos somos, tampoco tenemos ni idea de que si somos agradables o no. Una investigación demostró que la forma en que nos vemos nosotros mismos tiene poco que ver con la forma en la que nos ven los demás. Es un fenómeno que se ha replicado en muchos estudios y provoca que en muchas competencias nos creamos mejor de lo que realmente somos. Por estas razones, además de seguir un buen programa de formación, es importante que alguien te proporcione una visión imparcial de ti mismo. O sea, que alguien te diga de que... Sí, te digo que muchas veces ahora está como que la costumbre de pensar de que... You do you, o sea, tú y lo que tú pienses, y si tú eres feliz y ves el mundo de una manera púrpura, está bien. Y digo, no es cierto, así no funciona el mundo, ¿no? O sea, porque siempre uno no sabe si está haciendo las cosas correctas, y creo que en cierta manera el mundo, en mi opinión, no es injusto. Hay injusticias, pero el mundo es muy justo en el sentido de que te premias si estás haciendo las cosas bien y te castigas si no. A cierto nivel, ¿no? Hay gente que tal vez... Sí, dale el karma, exactamente. Esas son tus energías. No, eso de que siento, o sea, el hecho de que creo que sí necesitas la opinión de otra persona en general. Y es de la vida, creo que en todo necesitas saber porque uno... Luego pasa cuando te estás como que quejando con una amiga o algo así, lo dices, es que ¿por qué? Y a mí me pasa mucho porque mis amigas y yo somos brutalmente honestas las unas o sea, somos muy, muy honestas. Entonces cuando vemos, por ejemplo, que la otra se está haciendo la víctima de burla, le decimos, es como que, no. Así no son las cosas. O sea, creo que es lo que a veces uno necesita, porque te digo, hablando de lo que ahorita que tocamos con ella, más que eso, lo del ego, es que uno siempre tiende a sobreprotegerse y a sobreestimar el valor de uno, ¿no? Y muchas veces uno va con el valor de mercado que tiene uno, o sea, simplemente. Y no digo que no esté mal, que no esté bien amarte y valorarte, pero también está el punto de que digas, oye, sé consciente de que verdaderamente qué valor tienes, que estás haciendo bien, que estás haciendo mal. Sí, responsable. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos para saber? El cuarto, bueno, ya te dije, 1, 2, 3, ¿qué era el 1? Mira, el 1 era lo de puedes cambiar hasta cierto punto, lo de la ayuda profesional da resultados, el feedback es el número 3, y el número 4 es cuidado con las técnicas que usas. A ver.
Las mejores estrategias para desarrollar la inteligencia emocional son la terapia cognitivo-conductual, que es aprender a cambiar tus pensamientos y las conductas que los acompañan. Es que es donde te dan como soluciones a ciertos problemas que te pasan, ¿no? Y lo de que te digo que te dan una lista de tus emociones, las empiezas a identificar y luego te obligan como que a expandir tu vocabulario emocional. ¿Expandir? ¿Expander? Expandir y expander. Ah, ok, bueno. Mejorar tu capacidad de aceptar y perdonarte. La autocompasión es muy importante. Y las reafirmaciones positivas no siempre funcionan porque prometen mejorar tu autoestima porque son mensajes positivos hacia ti mismo, pero pueden llegar a hacer como a convertirte en un narcisista. O sea, por ejemplo, tienes que cuidar tus afirmaciones. Por ejemplo, no es de que yo soy el mejor, yo me amo y no sé qué. O sea, tiene que ser algo así como de que mi opinión es válida, soy suficiente. O sea, no cosas así como tanto centradas en engrandecerte, sino como en aceptarte. Uh-huh. ¿Sí? No, entiendo. Yo no me estoy diciendo de que en cierta forma tal vez eso es cuando tienes una terapia de manera correcta, ¿no? Sí. Pero yo digo lo que normalmente te dicen, digamos, los medios de comunicación, las redes sociales, de que ámate. O sea, de que ámate. Estás bien. Positivismo acá. Ridículo. Sí. Es como la otra vez que estábamos hablando y no sé si lo quieras tocar el tema. Del tema de ¿cómo se llama? Body positive? No. Sí. ¿Cuál es el término? Body positivity. Body positivity, sí. Sí, de que cierta manera no es que no es digo, ambos estamos a favor, ajá, pero en cierta manera creemos que o sea, yo estoy muy a favor de que todos se acepten como son. Sí, también que te Shadi. Ames. No, que te ames, pero el amarte eres. no quiere decir que tus ciertas conductas que tengan sean correctas, ¿no? Claro. O que sean sanas para ti. Uh-huh. Digo, es ámate, pero ámate. Cuídate. Pero cuídate. Pero amarte implica cuidarte, ¿no? Es como... Sí, por eso, pero en cierta forma como a veces te quieren pichar la idea es de que son juntas las dos. Uh-huh. Sí. Que no ideas de que dices, oye, bueno, dale, te quiero seguir interrumpiendo. Ok, tienes que detectar la emoción que hay detrás de tus actos. Todos vivimos casi siempre desconectados de nuestras emociones. Las experiencias negativas que sufrimos durante nuestra vida nos enseñan a aislarlos de las emociones para protegernos. No puedes eliminar tus emociones, pero debes ser capaz de conectar con ellas y entender cómo influyen sobre ti. O sea, ¿qué me hace esta emoción a mí? ¿Por qué me estoy sintiendo así y cómo puedo parar? Cuando algo te haga actuar o sentirte de una determinada forma, párate un segundo, reflexiona sobre la emoción que hay detrás y encuentra su origen. Uh-huh. Ese es un paso para mejorar tu inteligencia emocional. Un sentimiento que me es difícil procesar, uh-huh, y en cierta manera es porque es muy abstracto. Es como lo que le dicen, la traducción en español es angustia, uh-huh, pero a lo que se refiere, o más bien el término es angst, uh-huh, que es lo que está reflejado, por ejemplo, en el cuadro de Edward Munch del Scream, uh-huh, y viene de la filosofía el que hizo el término, creo que fue Kierkegaard. Uh-huh. Entonces habla de que todo el mundo siente esa emoción que sientes cuando nada está mal, pero algunas veces sientes como que tienes una angustia en tu simplemente por el hecho de existir, ¿no? El otro día me pasó eso. Estaba manejando, salí de mi trabajo y siempre agarro el mismo camino para irme a mi casa de mi trabajo. Y por alguna razón ese día, y también andaba como medio enferma, me sentía un poco mal, me estaba recuperando, ya estaba mejorcita en esos días, pero me sentía todavía enfermilla. Iba manejando a mi casa y de repente hubo un instante en el que no sabía en dónde estaba. O sea, como que nada, o sea, sabía que tenía que saber en dónde estaba y por dónde estaba manejando y para dónde ir, pero no sabía, o sea, en ese momento nada me parecía familiar. Estaba bien raro y me empecé a angustiar y empecé a llorar porque me sentía perdida, pero sabía que no estaba perdida, no sé si me explico. Sí, es lo que dices, o sea, nada está mal, pero todo está mal. Sí, y creo que te platiqué lo mismo. Claro que, la situación es diferente, uh-huh, pero creo que la idea es la misma. Veces de que digamos que estás limpiando atrás, te estás haciendo algo que no tiene nada que ver, y en cierta manera hay un golpe de esta emoción, de esta angustia, uh-huh, de que dices que todo está mal en mi vida, y nada ha cambiado, ¿no? Puedes que todo esté bien, tienes salud, dinero, amor, lo que quieras, uh-huh, pero tienes esta angustia de que hay algo que falta. No sabes qué es, no sabes cómo llegar a ello. Y simplemente estás como que solo, te sientes solo, que el universo o la realidad que tienes, o sea, lo que tienes alrededor, no tiene sentido.
Como que, ¿sí me entiendes? Sí, estaba raro. Sí, Luego me empecé yo a sentir, dije, a lo mejor me estoy volviendo loca. O sea, dije, porque esto está muy raro. O sea, me estoy volviendo loca, no se me va a dar Alzheimer. O sea, ya estaba yo acá matándome, ¿sabes? O sea, no sé. No, a mí se me ha pasado también eso, te digo que a veces de que manejando o algo que me cruce o sea, me pase la salida y eso, y porque estoy como en piloto automático y luego a veces me quedo pensando de que digo, siento como que estoy viviendo así, como que estoy... Una simulación. Estoy existiendo, sí. Pero no estoy viviendo. Ay, qué feo. Entonces te digo, a y veces... es que, ¿sabes qué? ¿Por qué nos sentimos así también por todo este ruido de la pandemia? Como que siento que estamos todos parados. Todos creo que en general es un problema moderno. Uh-huh. En el sentido de que no quiero irme todo comunista y eso de que estamos enajenados del campo y lo de que no trabajamos y lo que las computadoras, no. Pero en cierta manera creo que en el mundo anterior, digo, no, o digamos previos a los 1900. Ay, pero también se morían a los 20 años. No, pero la gente estaba más identificada con lo que hacías. Y eso siento que muchas veces... porque lo hacías por 2 años. No, o sea, en general me refiero, por ejemplo, no, o sea, digamos que la gente que iba y tenías que cazar tu comida y tú cocinabas y hacías todo, la gente que tenía otros como trabajos o profesiones, digamos, carpintero, y luego de que tu trabajo era hacer una silla, haces una silla, y ese era el fruto de tu trabajo, y tú podías sentirte orgulloso porque era una buena silla, y le podías dar cierto tipo de descripciones, ¿no? Que le das a otra persona, es una silla firme, honesta, fuerte. Y ahora la gente estamos tan enfocados, digamos, como son los medios de producción, de que, digamos, trabajas en una maquiladora, ¿no? ¿Y qué haces? Tú no haces un micrófono, tú haces un botón verde o una lucecita verde, entonces tú nunca ves el resultado y nunca sientes esa satisfacción. Satisfacción de que lo hiciste completo. Exactamente. Entonces yo siento que también eso, bueno, de hecho no es algo que yo alego, ¿no? Sino es lo que creo que era como Carl Jung, decía que ahora el humano moderno tiene una disasociación. Desasociación. Ajá, desasociación en ese sentido, porque no tenemos, o sea, el mundo que nos desarrolló de esta forma se ha perdido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de que dicen los rituales, habla mucho de los rituales y símbolos primitivos y lo que la gente hace, y como que los pasajes de ser un niño a un hombre, todo eso se ha perdido, ¿no? Entonces, en cierta forma, nuestro psyche está como que desorientado porque estamos completamente desajustados a cómo funciona este mundo. Demasiados estímulos y hemos perdido la forma de procesar o cómo procesamos nuestras emociones. Y por eso tenemos glitch en la Matrix. Sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, mamá? No, sí, ándale, prácticamente. No, a mí se me hace, creo que hay cierta verdad en eso, porque lo mismo yo lo siento identificado en el trabajo donde digo, o sea, que no te sientes ya ni identificado con lo que trabaja. La mayoría de gente, supongo que también que nos está escuchando, que digan, pues sí, trabajo donde trabajo porque me da de comer, ¿no? Pero en general no hay mucha gente que se sienta orgulloso de lo que hace, o que sienta como que está creando algo, ¿no? Sí. Y pues se entiende, ¿no? O sea, bueno, al menos yo en mi caso de que... Sí. A veces pienso así. Dice, amplía tu vocabulario emocional. Hay 4 emociones básicas a partir de las cuales se crean todas las demás. Alegría, tristeza, enfado y miedo. Y de ahí pues ya es miedo. Miedo. Y pues de ahí ya es de que optimismo, alevosía, interés, anticipación, vigilancia, éxtasis, confianza, aprobación, etcétera, 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 etcétera. Los nombres que le pongas a tus emociones te ayudarán a entender cómo te estás sintiendo y por qué. No digas estoy triste si las palabras que mejor describirían tu estado emocional serían decepcionado, melancólico o herido. Sé concreto. No dominar el lenguaje emocional limita el conocimiento de lo que estás experimentando, creando una sensación de que no sabes lo que pasa. Bueno, debe decir como que en cierta manera es cierto. Sí. Cuando no es falto el lenguaje. Es como los niños, ¿no? De que no le puedes muchas veces a un niño chiquito. No, que muchas, o sea, en general, que no sabes si te están entendiendo porque carecen del lenguaje para explicarlo. Entonces, de cierta manera, es como, creo que lo mismo con los adultos, que dijeras que es difícil, no te puedes expresar porque careces de las herramientas para hacerlo, ¿no? Y es que en algo tan tonto o simple que uno pensaría la definición de qué es miedo, ¿no? Porque hablas todos... Digamos, cuando eres niño, el lenguaje simplemente réplica de lo que ves alrededor. Pero es conceptos abstractos que te dicen de miedo. Pero ¿qué es miedo, no? Luego de que en cierta manera no... es difícil
definir, o sea, puedes poner la definición. Me acuerdo de algo que decía, que no sé, fue Julio Cortázar, que dijo, cuando alguien te describe o te define que es fantástico, puedes ir al diccionario y encontrar la definición más perfecta, pero fantástico es todo aquello que se queda fuera de esa definición, ¿no? Ujú. Entonces, de cierta manera, así de que sí uno te dan las palabras y eso, pero no tienen significado hasta que no las experimentas, ¿no? Ujú. En fin. Luego estaba viendo, o sea, todo encontré una flor de emociones. Y, o sea, furia, ira, enfado, odio, aversión, tedio, remordimiento, desprecio, alevosía. En tu opinión, ¿cuáles son las emociones más difíciles para procesar? En tu opinión, o sea, para ti. Para procesar. Sí, ¿cuál te cuesta a ti, digamos, que el enojo, la tristeza, A mí la decepción, que es tu... Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo salir de la depresión. Pero la depresión es una emoción, ¿no? De la tristeza, pues. Okay. De la melancolía. Okay. Eres una persona es melancólica. un estado en el que me siento cómoda. Porque la mayoría de mi vida adolescente, se podría decir, o cuando no entendía qué era lo que me estaba pasando porque no había sido diagnosticada y me sentía extremadamente confundida, la mayoría del tiempo lo vivía en ese estado emocional. Pero a medida que pasó el tiempo, la verdad sí he aprendido a salir de ese estado. Pero ese era el estado que yo digo que a mí, en lo personal, me costaba más trabajo dejar. Porque era un estado en el que me sentía cómoda. Porque no, deja tú, la melancolía es un estado romántico. Sí. Sí, lo romantizas, o sea, total. Es perro en el sentido de que te alimenta a veces sentimientos, como cuando ves algo que te recuerda a tu niñez y dices, sí. ¿no? Entonces creo que es el vivir en el estado constante de recuerdos, pero es feo porque es como dicen, ¿no? De que el pasado es un lugar bonito para visitar, pero es malo para quedarte. Entonces eso es el estado constante de melancolía. Y yo te digo, yo soy muy melancólico. En mi caso todos son de que lo del pasado y eso, sí. Pero es un arma de doble filo en el sentido de que, porque digo, tienes que aprender a vivir en el presente y no siempre andar pensando en lo que fue. Sí. Sí, ese es el estado que más me cuesta salir, el de la melancolía y el de la tristeza profunda. Que luego, como que, no sé, te ciclas, ¿no? Empiezas a... Sí, te digo, porque el problema es de que hay placer en la melancolía. Y es como hay gente que le gusta estar enojado también. O hay gente que se mantiene en un estado así como de, no sé, o sea, ponle que, por ejemplo, los doctores que son doctores de personas, de pacientes de cáncer terminal, ¿no? Que siempre tienen que estar dando malas noticias. O sea, a lo mejor y siempre están haciendo placer en del daño a otro. O a lo mejor y sienten, o sea, el diagnóstico de que, oiga, usted se va a morir. O sea, pero para evitar eso se mantienen en otro estado de ánimo. Sí, o sea, sí me refiero a que había un ejemplo en el libro, no me acuerdo muy bien, que era de una persona que tenía que siempre dar malas noticias, entonces se mantenía en un estado de ánimo, pero no me acuerdo qué estado de ánimo era. ¿Como feliz siempre? No, para como... Controlar. No, ya me acordé, era una persona que somatizaba sus emociones y para él era muy cómodo no sentir nada porque entonces siempre tenía que estar dando malas noticias. Eso me recuerda a un... perdón. En lugar de estar como que entendiendo qué era lo que le estaba pasando, prefería somatizar todo. Yo entiendo eso. No me acuerdo, creo que le pasó a una amiga que es es veterinaria o algo así. Es veterinaria de caballos. Entonces trabaja creo que en Miami, no me acuerdo. Me está platicando de que, digo, tienes miles de pacientes, muchos caballos, digo, y ella trabaja en emergencias haciendo operaciones, entonces supongo que tiene muchos pacientes caballos que se mueren, ¿no? Entonces tiene que dar la noticia. Qué bonito trabajo. Entonces, bueno. O sea, es que, qué difícil, pero qué bonito también. Sí, o sea, supongo que es padre y la verdad creo que hay pocas eminencias de gente que hace eso, entonces es como un nicho muy pequeño. No, aquí en los ranchos están ya... no, pero obviamente no va con gente aquí, o sea... No, ella está haciendo un trabajo pro, ¿no? O sea, sí, o sea, caballos de 2, 3 millones de dólares porque gente de rica de ahí. Entonces me estaba platicando de que llegó y dio la noticia a alguien de que su caballo se había muerto. Y luego la señora toda enojada puso en Facebook un review diciéndole a esta mujer... 2021, amigos. Sí, o sea, quejándose, ¿no? Sí. Y luego pues me estaba contando... Esa chava es súper dedicada a su trabajo, o sea... Digo, porque la conozco, ¿no? Y era de que ya tengo que trabajar y todo el día metida en el hospital y te digo que se puede hacer como su internado en otro lado.
Y luego pues estaba súper triste. Y Pues le dice, sí. pues es que estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Porque en el review pusieron de que según esto ella se rió. Te digo que a lo mejor y se rió de nervios, ¿no? Ella. No creo que O sea, sea, porque a quién mí me ha sabe, ¿no? pasado de que estás en una Igual situación estaba de estrés y hablando, lo... me refiero de que, y es a lo que voy. Cuando ese tipo de personas que tienen un trabajo, digamos que se vuelve tan como, es como la gente que trabaja en morgues o algo y que están comiendo al lado de un cadáver. Sí. No es el hecho de que, o sea, dejas de sentir eso, ya no, para ellos ya no es sorprendente. Ujú. Entonces supongo que también para ella de que llegas a un punto donde te pasa tan seguido de que algo no sobreviva, que vas y lo dices, pero no es con índole de dañar a la Ya. otra persona. Pero supongo que es Pero difícil pues, ponerte en el sentimiento. Es que vas a ver lo que voy a hablar, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando la otra vez del el libro de los psicópatas. Ajá. de que tienes que aprender a... No, Pero por pues yo ejemplo, no estoy diciendo no que lo están diciendo odie. que los empresarios y la gente más exitosa en su trabajo tienen muchas, ¿cómo se llama? Características psicópatas. Ujú, Entonces, por ejemplo, en el mismo libro habla del mejor cirujano del cerebro, no sé, ujú. Neurocirujano. neurocirujano, sí. Entonces, de que está diciendo que el tipo, cuando entra al quirófano, tú eres la persona que está operando es un pedazo de carne. Ujú, No piensan que tiene hijos, o sea, le vale, o sea, y no lo hago porque sea así verdaderamente, ujú. pero para él en el estado que entra a trabajar es de que cero errores, quirúrgico, milimétrico, y es de que no se pone de que es que, sí, o sea, es el papá de alguien o algo. Entonces dicen que la mayoría de gente que es buena en los trabajos o que tienen algo de alto estrés, terminan bloqueando la realidad y se enfocan en el momento y te Pues es lo digo, que es les más funciona. abstracto el asunto. ¿Cómo? Ujú, es lo que les funciona. Sí, sí, sí. Pero para esas cosas, pues, o sea, obviamente tienes que tener un grado de inteligencia emocional y tienes que ser empático hasta cierto punto, pero ya cuando Ah, es no, tu yo sé, trabajo, cuando pues haces ya es tu no, no, trabajo, ¿no? no, O no, yo sea, por eso te digo, supongo que cuando llegas y es la forma, el momento de actuar, ujú. tu forma de ver el mundo cambia. Sí, sí, sí. Pero obviamente cuando está fuera del trabajo, el tipo tiene su familia, es Sí. empático y lo que sea. Pero Ujú, digo, en el momento de actuar, eso es completamente otra persona. sí. Venga. Dice que no te dejes engañar por las apariencias emocionales. Muchas veces las emociones primarias desencadenan otras emociones y esas nos llevan al error de creer que realmente estamos sintiendo la emoción secundaria. Por ejemplo, cuando te sientes traicionado porque descubres que una tercera persona que considerabas uno de tus mejores amigos no te ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Entonces, tu emoción principal sería de traición, cuyo componente básico es el enfado. Pero lo es realmente, si profundizas, dice, que ha provocado tu enfado, probablemente descubrirías que la emoción original causante de tu enfado es la tristeza, porque pues Porque no te es tu invitaron. amigo y no te invitó. Ujú. Entonces, ese es otro tip de que no, de que realmente, o sea, qué es lo que te pongas a pensar, qué es lo que Que sientes sigan el hilo completo de emociones y no solamente... por la última. Ajá. Ujú. No juzgues la forma en la que te sientes. Dice que las emociones tienen una única función, darte información sobre todo lo que está ocurriendo. Si pudieras reprimirlas, estarías a ciegas y no sabrías cómo reaccionar. Las emociones negativas te previenen. Deberás entenderlas y obtener toda la información posible para enfrentarte al reto que te están alertando. El miedo te avisa que no tienes recursos para abordar lo que está sucediendo. Refleja una desproporción entre la situación y los recursos con los que cuentas. El enfado lo sientes cuando vulneran tus derechos o necesidades. Te empuja hacia el ataque o la defensa para hacerte respetar. La tristeza te indica la pérdida de algo valioso para ti y te prepara para superar una ausencia. Y la alegría es cuando algo te resulta agradable, te motiva a experimentarla de nuevo con conductas que vuelven a generarla. Si tuvieras tú la posibilidad de eliminar una emoción en Ay, tu no. vida. Bueno, es mi pregunta. ¿Cuál ¿Cuál eliminarías tú? eliminarías tú? Tú primero y yo te digo después. No, tú primero. Ok, yo eliminaría la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza creo que son de las cosas que te mantienen atrás, que no te dejan avanzar. En cambio, el enfado, la alegría y eso son Impulsoras. motivantes. Son impulsoras. Bueno, yo diría, no sé, tal igual, digo, tú no tienes que estar de acuerdo. Yo... Déjame me regreso a la flor de emociones. Yo quizá eliminaría el terror. El miedo. ¿Tienes mucho miedo a algo?
Tengo pensamientos catastróficos. Y eso es algo que me pasa mucho. Tengo pensamientos muy catastróficos. O sea, desde que estaba chiquita, pensaba que toda mi familia se iba a morir. O sea, me aterrorizaba yo sola, sin razón. Pero dime un ejemplo. Una vez estaba comiendo sola en la cocina de mi casa y me imaginé cómo se incendiaba toda mi casa y se morían todos adentro quemados en una situación así horrible y yo no podía hacer nada al respecto. Entonces, o sea, son pensamientos obsesivos, obviamente, que no sé de dónde vienen. Te iba a decir, por ejemplo, en el caso de que tienes quizá la obsesivo compulsivo, te iba a decir, por ejemplo, si no haces esto de cierta manera, toda tu familia se va a morir. Ajá, sí. Entonces, con eso sí me puedo relacionar. Porque digo, las veces está horrible de que esa te emoción, haces compulsivo, de que, ay no, la neuralgia de que andar teniendo que hacer las cosas de cierta manera y que no sean perfectas. Sí, como el terror de que algo malo, muy malo va a pasar y no puedes hacer nada al respecto. Eso eliminaría. Porque eso de repente como que siento que el otro día que iba a tu casa, ayer de hecho, que iba a tu casa, iba manejando, iba pensando, y ya ni me acuerdo qué pensé, pero me acuerdo que iba de muy buen humor, iba así con los cafés y acá bien contenta, y luego de repente pensé eso y me sentí muy angustiada. Dije yo, pues, ¿por qué estoy...? Pero ahí sí me analicé y dije, ¿por qué estoy pensando esto si estoy muy contenta? Y ya como que me cambió el switch. Pero de todos modos se siente bien feo cuando te pasa. O sea, no, ¿sabes? A mí, sí, no sé, a veces cuando, por ejemplo, manejando me pasa de que de que quieres chocar con algo, ¿no te pasa? Sí, ¿qué pasa si viro un milímetro más y luego me choco y me mato y luego te imaginas el choque así bien trágico, ¿no? Sí, ay, no. Qué bueno, pensé que era la única loca que se imaginaba esas cosas, pero qué bueno que no. Dice, pues esto descubre el mensaje oculto detrás de tu lenguaje corporal. Si te cuesta identificar tus emociones, fíjate en tu lenguaje corporal. Es lo que te decía cuando una persona cruza los brazos y que está enojada, ¿no? Ok. Ajá. O sea, eso te va a ayudar a mejorar tu inteligencia emocional. O sea, bueno, en general, ¿no? Que se la quiera mejorar. Está un chiste, pero no, creo que no lo puedo dar. Ay, no. De que tiene que ver con eso. Yo diría que es muy fácil. Es muy fácil identificar lo que la gente está pensando, ¿no? O las emociones de la gente. Por ejemplo, si una persona está sonriendo, está contenta, ¿no? Si una persona está frunciendo el entrecejo, está enojada. Si una persona se le pone la cara roja, está penada. Está penada, ¿no? Y si tiene la mano negra, está a punto de robar algo. Eso no me vivo. Ya no te voy a contar chistes. Controla lo que piensas para controlar cómo te comportas. Los sentimientos son el resultado de la emoción y de lo que piensas sobre esa emoción. No puedes evitar la emoción, pero sí que puedes modificar tus pensamientos al respecto. Emoción más pensamiento igual a sentimiento. O sea, por ejemplo, estoy triste, pero ¿tiene solución? Sí, o sea, es como el manejar tus emociones. ¿Cómo? De manera más inteligente. Ok. ¿Puedes repetirlo? Porque la verdad no. Es como piensas, por ejemplo, estoy triste y luego... ¿Por qué estoy triste? ¿Sí? ¿Y luego? ¿Qué me provoca? O sea, ¿qué siento? O sea, ¿qué me provoca? ¿Cuál es el sentimiento que me provoca esto? Y ya lo... O sea, seguir pues el hilo de emociones. Ajá. Sí, por ejemplo, triste, ¿por qué? Y luego ya te vas a tu cuadrito a tu florecita de... ¿Tú cuando hiciste en tu terapia hiciste algo así? De que, digamos que tal vez era más autodidáctico, de que nube de palabras y luego de que... Bueno, no sé qué era, como que para otra cosa, ¿no? Lista de palabras, emociones y luego me siento aquí y lo escribe en este renglón, ¿por qué? O algo así. ¿O no es así la terapia como se lleva a cabo? No, pues es que más bien... Pues simplemente es presencial de... Presencial, sí. Oye, Zaira, ¿cómo te sientes? Más bien, o sea, como que es que fui con varias psicólogas. La psicóloga con la que estoy ahorita, que es la que me gusta, ella no me da material así escrito. Me da, o sea, sí me da como lecturas y cosas así de repente, de que o veo un video de una conferencia, no sé qué, o esto, y me pasa cosas así. Pero otra psicóloga con la que fui me dio una lista de emociones. Pero ya cuando fui con esta, pues yo ya tenía las emociones. Oh, ok. Uh-huh. Entonces ya es como que ya tenía esa práctica de que, ¿y por qué? ¿Y qué? ¿Sabes? No eras ajena, pues, a la terapia.
Busca el porqué de los demás. Es lo que te decía de que tienes que pensar en qué sentimientos puede haber detrás de la reacción de una persona. Por ejemplo, cuando alguien te grita, ¿no? Y ves tu reacción. Así, está enojado. ¿Por qué está enojado? Es lo que te decía. ¿Por qué está enojado? Es posible que tenga miedo y crea que la mejor forma de defenderse es alterándose. Dice, el buscar el porqué de las reacciones, buscando el porqué de las reacciones conseguirás entender a las personas. Y pues te hace que estés más zen, tú, o sea, más calmado al momento de contestarle a la persona. O sea, no contestarle encabronado, tú también. Sí. ¿Sí? Yo nunca. Lleva un diario emocional. Escribir tus emociones en una libreta reduce la actividad de la amígdala, responsable de la intensidad emocional. Este beneficio es especialmente evidente en el género masculino y todavía más cuando fueron escritas a mano en lugar de hacer tecleadas en una... Te digo algo, me salió una libreta que decía My Anxiety Workbook. Y dije, mira, se lo voy a regalar. Oh. Y es un libro en donde te dice así de que ¿qué situación me causó ansiedad el día de hoy? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Y por qué me sentí así? ¿Qué personas estuvieron así como que involucradas en esto? Y dije, pues a lo mejor ya se le hace así como que muy, ay, ¿para qué me regalas esto? Pero pues dije, igual y le sirve, ¿no? O sea, y luego leyendo esto dije yo, porque los hombres yo creo que tienen más problema como expresándose. Bueno, supongo que si estamos generalizando, creo que sí, porque Sí. creo que te enseña, o más bien el ambiente, digamos, entre hombres Machista. es de que... No machista, en general es de que ocultar tus emociones, porque las emociones simplemente estorban. Entonces, haz lo que tengas que hacer, es lo que predican entre hombres. Haz lo que Y tengas que luego hacer, dice... no estés lloriqueando, no estés... O sea, Dice también que los hombres son más propensos a suicidarse. al alcohol y al suicidio. Y que el otro estaba hablando de hecho ayer estaba hablando con un amigo por teléfono y luego me dice, porque le estaba platicando de esto, de la inteligencia emocional y de cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Y me está diciendo, generalmente yo tengo un amigo con el que siempre me veo para platicar esas cosas. Me dice, pero está como medio menso porque siempre nos vemos en un bar. Siempre nos ponemos nuestras pedas y hablamos de lo que nos pasa, pero realmente no, o sea, bueno, creo que así es como él le hace para expresar sus emociones. A veces siento, por ejemplo, bueno, te voy a decir de que yo normalmente creo que con amigos es rarísimo que hablemos de sentimientos. Nunca Pues, se toma. Hablamos de tonterías y lo que sea. Creo que es algo como que hago más con mujeres, de platicar acerca de ese tipo de cosas, de sentimientos y eso. O en haciendo un rant o una queja de algo. Porque creo que lo que ayuda al hablar del tema es que puedes poner en perspectiva tus emociones, ¿no? No solamente porque cuando uno sientes todo, te abrumas. Tú mismo te abrumas y demasiadas emociones, ¿no? Entonces, hablar de eso... Pero luego lo que no me gusta es que luego la gente opine sobre ¿Cómo? tu emoción. Porque siempre, es que obviamente te digo, creo que es la parte social del asunto, ¿no? Digamos... Y creo que cuando... O sea, obviamente todos tienen una opinión no. y tienes que aceptar las opiniones, pero luego cuando se trata de ti yo entiendo, dices, no. pero también es poner en cierta forma las reglas del juego. Y tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos el tema de relaciones que yo te había dicho, es que cuando viene esta chava o algo y se queja conmigo, ¿Quién? en automático, mi exnovia, alguna ex. Y es el querer resolver el problema, ¿no? Y muchas veces es la peor solución, ¿no? Lo que la gente quiere es ser escuchadas, ellos mismos ordenar su mente en cierta forma donde puedas identificar Sí, no quiero que me qué es digas lo que te qué molesta. hacer. Exactamente. Igual yo también tengo lo mismo Exacto, por de eso que... como que cuando hablo con una amiga y luego me dice qué hacer, yo así como que, no voy a hacer eso. No, O pues sea, y no es porque sea... es que entonces la instrucción del juego es de que no me digas qué hacer, es escúchame, quiero que me escuches, no quiero que opines, no quiero que nada. Porque también luego, por ejemplo, no sé si tus padres hagan lo mismo. Ay, sí, te dan Pero una por ejemplo, en mi lectura caso es de que digamos que yo no platico las cosas, ¿no? Porque ya sé cómo pues ya sabes cómo te van a contestar y ya no Exactamente, quieres, ¿no? entonces, por ejemplo, tiendo a evitar decirle a digamos a mi mamá, porque mi papá le vale. Pero mi mamá es de la gente de que le digo que tengo un problema y luego ella se Te lo quiere estresa por mi resolver. problema. Sí, se estresa. No, se estresa. Entonces ahora somos dos personas estresadas. Entonces, ¿qué hago? Prefiero evitar darle un disgusto, ¿no? Porque no me está ayudando a resolver y Lo me está estás- estresándose ella. Pobre. Porque
Entonces te digo de que sí, la regla del juego es decir de un momento de que, ¿sabes qué? Por eso por eso la gente va a terapia, ¿no? Y tienes un terapista, porque Sí, yo por eso voy a no te terapia. opina, tiene un lugar neutro, no te dice si estás bien o mal, o simplemente te ayuda a indagar Te ayuda a el saber punto. manejar lo que estás Sí, pasando. indagar esa, como dices tú, de que llegas y es que estoy triste, porque estás triste, ¿qué sucedió? Y Entonces, en que, cierta forma, te ayudan a dirigir el vehículo al verdadero problema, la fuente del problema. así es. Pero sí. Es raro encontrar, por ejemplo, Una persona que no te quiera resolver el asunto o que no te Sí, quiera no, decir no, qué alguien que hacer. sepa que escuchar, ¿no? Porque también luego creo que también, digamos, tal vez por eso nos juntamos con gente que tiene a veces personalidades similares o siempre es bueno, digamos, cuando cortas con alguien, juntarte con otra persona que en cierta forma también cortó recientemente, porque el problema es que cuando lo haces con alguien que está con pareja y está contenta, automáticamente se les olvida lo que es un rompimiento, ¿no? Porque están en otro estado mental. Entonces, cuando vas con alguien que también que acaba de cortar o algo, es mucho más fácil ser empático porque es que yo sé que cómo te sientes, ¿no? Entonces, más o menos, tiene más validez cuando te dicen, es que es normal sentirse así porque yo también me siento así, no te avergüences si lloras o haces esto. También hay veces que yo siento que me pasa a mí, por ejemplo, cuando llega una amiga y que tú estás en un estado eufórico, ¿no? Por ejemplo, que te sientes muy bien, que estás en una etapa de tu vida en la que ¡ah! Y luego llega una amiga que siempre está negativa. O que siempre está sufriendo, que siempre te está victimizando y algo así. Y es como de que o sea, quieres hacer lo posible y no es porque no puedas, o sea, es que quieres hacer lo posible, pero o sea, yo por ejemplo que soy muy empática, a mí me pasa que como que me contagian ¿La emoción? Ajá, entonces, o sea, digo yo, no, güey, o sea, ya me va a arruinar esta... Eso creo que hay un término de la gente esa que, bueno, voy a decir, no es hiperempático el tema, Y luego es se van algo bien así. contentos y yo me quedo así. De que, No, ay, pero hay no. gente que creo que, no me acuerdo cómo se llama ese síndrome o cómo le dicen eso, al trastorno o algo, de que la gente que absorbe emociones ajenas. Sí, güey, a mí me pasa eso. Pero me frustro porque digo, yo estoy muy contenta y luego se va bien contenta mi compa y luego yo me quedo así, como que, ¿y ahora qué hago? Frustrado. Eso tiene mucho que ver con egoísmo, egocentrismo. Por ejemplo, la gente que siempre se está quejando o que busca culpar a otros de sus problemas. Ves que te estaba hablando de lo de la ayahuasca y de hecho que el principio de la historia creo que no te platiqué que estaba escuchando un libro. Entonces el libro que se llama, el autor se llama Eckhart Tolle o no sé cómo demonios. Se llama New Earth o no sé. Entonces habla básicamente de la eliminación de tu ego, ¿no? Entonces está diciendo de que nunca te encuentras si no aprendes que dicen que tú, el verdadero tú, es el cielo y digamos que todos sus pensamientos son nubes, ¿no? Todo lo que piensas, ¿no? Entonces que tú no eres tú, la gente tiende a asimilar quiénes son o decir quiénes son basados en sus pensamientos, la voz que escuchas. Y dice, no, es que eso no es tú. Tú eres lo que encuentras una vez que quitas todas esas capas. Pero no, o sea, bueno, ¿no? No, y está hablando, por ejemplo, de actitudes que ayudan, porque el problema en la búsqueda de ti mismo y de quién eres, de que normalmente dicen que el ego siempre trata de protegerse, ¿no? Porque el ego está ahí para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, digamos, en la búsqueda, digamos que llegas a cuestionarte cosas que haces, entonces el ego siempre trata de culpar a otros o para protegerte. Entonces de que es difícil llegar al punto es como iba a ser como Shrek, de que dice que todos somos como unas Cebolla. y que estamos hechos de muchas capas, entonces es difícil Nosotros. pelar todas esas capas donde te das cuenta de que las actitudes que tomas que son erróneas, porque es feo darte cuenta que has errado, ¿no? Porque en cierta forma tú disminuyes tu propio valor. Entonces de que dicen que ese tipo de gente que siempre está culpando a otro, que son gente muy egocéntrica, que parecería que no, ¿no? Que las personas que siempre, están... o sea, estás hablando de las personas que te estoy diciendo yo al principio, que siempre están deprimidas y que siempre están victimizándose. Exactamente, y no es el hecho de falta de amor propio, es el hecho de que son muy egocéntricas, creen que el mundo gira a su alrededor o que ellos son muy importantes y todo, que todo el mundo está tratando de arruinarlos. Entonces, que es contraproducente lo que uno pensaría, ¿no? De que dirías, no, es que esa gente tiene baja autoestima. No, esa gente está muy obsesionada con ellos mismos.
Ujú. Nunca lo pensaría así, pero ahora que lo pienso, esa persona que siempre, bueno, de la que me refiero, Sí, está o sea, muy que el mundo obsesionada gira a su con ella alrededor y misma. todo el mundo, y siempre son ellos sus emociones y todo el mundo siempre está tratando de ¿cómo se De llama? ayudarla, ¿no? Ponerles obstáculos. Ah, no, pues, a mí me pasa que como que siento que todo el mundo siempre está como tratando de... Incluso Ah, no, bueno, la tratan de mayoría ayudar de a la gente. del grupo de amigas que somos es como que siempre... O sea, ya es una No, pero yo conversación me refiero, constante. Es que ya no sé ni qué no, decirle. no, por eso. Y es lo que estoy diciendo, que esta persona es egocéntrica porque quiere eso, quiere exactamente la atención de los demás, quiere Y la tiene. ajá, y no es quiere resolver su vida porque el resolver su vida quiere decir que ella Incluso ya se no es mete el en más centro de atención. problemas. Es eso, y es la Y se hace reacción la que vida tiene más uno. difícil. Dale Teniendo la ayahuasca. oportunidad de no hacérsela difícil. Ay, no, ya me estresé. No, no, bueno, tiene que ver, no, 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 por eso te estoy diciendo, y es lo que yo encontraba ese tema interesante porque, bueno, sí es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, vi actitudes por ejemplo, una de las actitudes que decía el libro, de que habla, es, por ejemplo, el no querer ser el centro de atención. Eh, ¿Sí me entiendes? Que hay un límite entre confianza, o sea, tener confianza en sí mismo y luego no querer ser el centro de atención o algo. Y estaba hablando que también es ser una, ¿Qué ¿cómo se libro estamos llama? hablando? ¿Cómo estamos hablando todo de lo del ego y de De que... los psicópatas. No, no, estamos hablando de los psicópatas. No, pero ¿de qué libro estamos hablando? Ah, perdón, el de que se llama A New Earth. Ah, ok. Luego te lo mando, o lo ponemos en la descripción. Entonces, de que está hablando, por ejemplo, eso yo tengo, ¿no? De que dice que ¿Tú tienes? el no querer ser el centro de atención, bla, bla, bla. Y luego de que dice, es que hay un límite, ¿no? La pregunta es ¿por qué no quieres ser el centro de atención? Entonces, No por quieres que ejemplo, te vean. en el libro habla de que dice, ¿viene de un buen lugar o viene porque verdaderamente tienes miedo a que la gente te juzgue y que estés mal y te quiten validez? ¿O lo enmascaras como si fuera una falsa, ¿cómo se llama cuando la gente es no tímida, pero cuando humildad? Que lo enmascaras como si fuera una falsa humildad. ¿Sí me entiendes, no? Ujú. Sí, 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 pero no era tímido eso. o No, sea, no timidez, yo perdón, no, capaz. como una falsa humildad. Ajá. Entonces no es que seas humilde, es que simplemente tienes miedo de que estés malita y la gente te juzgue como tal. Tienes miedo de Entonces, por ejemplo, equivocarte. cuando estaba viendo eso, digo, ay, yo te Que te creo, juzguen. no, no. Siendo que eres muy juzgón. Sí, Tal vez y tal por vez, eso. y tal vez digo, bueno, es cierto, tal vez tengo miedo de que la gente me quite validez, ¿no? En vez de que diga, qué bueno que me juzguen y que me den el verdadero juicio de cómo soy y no el que yo creo en mi mente, ¿no? Entonces te digo, estaba dispuesto A a mí no me decir, da miedo eso. denme ayahuasca y lo de que tratar de eliminar mi ego y ver quién soy verdaderamente debajo de todas esas capas de De cebolla, ¿no? cebolla. Qué buena movie. En fin. La cita perfecta. Sí. Ya ves que ahora está de moda agregar a Shrek en todo, entonces voy a poner la Expresa foto tus emociones de forma asertiva. Ya que sabes identificar y ponerle nombre a tus emociones, el siguiente paso sería aprender a expresarlas sin efectos adversos mediante la asertividad. La fórmula general es me siento X emoción cuando haces una conducta en la situación tal, teniendo en cuenta lo siguiente. Define concretamente la emoción, expresa tu emoción en primera persona, comunica la conducta. Esto me lo dijeron en terapia. ¿Qué? Esto que te estoy diciendo. Comunica la conducta que te provoca esa emoción, no las intenciones, no juzgues. Termina expresando lo que necesitas y evita empezar con el tú y continuar con un juicio o acusación. Un ejemplo sería, me siento poco valorado porque llevo 5 años sin aumento de sueldo en esta empresa a pesar de toda mi dedicación. Esa es una manera de expresar tus emociones de forma asertiva. Me gusta. Wow. Y por último, número 10, conviértelo todo en conductas prácticas. Entre más practiques esto, más fácil te va a salir y más fácil vas a ser una persona inteligente emocionalmente y vas a tener una vida más feliz porque no vas a suprimir todo lo que sientes y vas a comunicarte efectivamente. No. Eso es todo por hoy. No. ¿Qué piensas del tema? ¿Te gustó? ¿Aprendiste algo? ¿Te sentiste identificado Sí, en me algún gusta. momento? Y creo que deberíamos de invitar a nuestro auditorio de que podemos poner el link en la descripción. Auditorio. Hicimos una prueba de inteligencia emocional. Ya les dijimos, a mí me salió que estoy bien pa'l perro y Shadi salió Optimus Prime. Expert es el mejor. mode.
No, pero creo que es un buen, digo, y obviamente tiene que ser un honesto consigo mismo cuando contesta. Porque, Yo sí fui muy honesta, entonces creo que... O sea, yo también. No, de que No, sigan. Shadi, no es cierto. Ay, tienes que tener a alguien que te dé feedback. Sí, pues aquí tengo aquí mis ojos. No, que hagan el eso y, No, sí y eres en cierta inteligente forma. emocional, creo, ¿no? Ah, gracias. No sé, la verdad. Que hagan el test y luego ver como si verdaderamente están de acuerdo con el resultado. Y creo que es una buena lectura en cierta manera ver eso y tratar de ver. Siempre es interesante tener un poco de introspección y creo que son de ese tipo de cosas de que trabajar en ello no solamente puede Y darte recuerden, cosas pueden positivas. mejorar el 50% de sus habilidades sociales y el 35% de sus habilidades emocionales. Entonces, si realmente sienten que hay algo que les está fallando ahí, sí se puede mejorar. Nomás no te puedes hacer más inteligente. Sí. O sea, nomás más burro. Demonios. Pero la inteligencia emocional te puede llevar a muchos lados. En la oficina. Y en tus relaciones amorosas. Dale, hora de despedir este. Ay, Shadi, Podcast. no, platícanos más sobre tus emociones. Ya no. Quiero saber qué siente en este corazón. No siente. ¿No siente? Suprimido. Muy bien, perfecto. Bueno, esperemos que les haya gustado el capítulo de inteligencia emocional. Denos like, Denos suscríbanse, like, a nuestro canal de YouTube si están en YouTube. Déjenos o un denos comentario. follow en Spotify si están en Spotify. Que está en Spotify. Que nos den follow. Ah, sí. Que nos den Sí, follow. síganos en Spotify y síganos aquí también en el canal. Y luego mándenos un DM en nuestro Instagram si quieren Sí, que porque tratemos también he un estado tema. viendo que la mayoría de la gente que ve nuestros videos no está suscrita al canal, entonces... Hey, suscríbanse y ayúdenos. hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.